Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, doctor. Sí, doctor, sí se lo Bien. escucha. Buenas tardes. Yo soy el doctor Javier Castro, médico asistente de cirugía plástica del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Hice mi residencia ahí por la Universidad Mayor de San Marcos. Y bueno, hice algunas subespecialidades fuera, en oncoplástica mamaria, y cirugía estética, y luego vine acá a ser asistente de mi hospital. Actualmente mi hospital, hace 3 años no hemos dado residentes para la especialidad, y primera vez después de la pandemia, el Hospital Rebagliati está abriendo 3 plazas para el residentado médico de cirugía plástica y reconstructiva. Actualmente hay más o menos un promedio de 320 postulantes para 3 plazas para cirugía plástica para el Hospital Rebagliati. Porque de esos 320, los 3 primeros puestos, muy probable el 99% va a elegir la sede del Hospital Rebagliati. ¿Ok? Lo cual nos orgullece un poco, es una buena sede, se hace mucho reconstrucción de todo nivel, y bueno, eso es bueno porque los mejores van a entrar, ¿eh? Un poco de satisfacción que hace que la especialidad todavía se mantenga como la especialidad top, como debe ser en el mundo, ¿no? Para acceder a esa plaza. Entonces vamos a hacer la clase teórica. Este tema de patología quirúrgica de la cara, como les mencionaba a mi grupo de, de práctica, la patología quirúrgica de la cara se puede dividir en una patología congénita, y la otra es adquirida. ¿Ok? Dentro de la adquirida le decía a sus compañeros que hay una patología adquirida aguda y una patología crónica. Y dentro de la aguda están las lesiones postraumáticas, una herida, una úlcera, ¿ok? Y dentro de las lesiones agudas, postraumáticas, ustedes encuentran las posquirúrgicas. Y dentro de las posquirúrgicas están las úlceras o los defectos ocasionados por una recesión de cáncer. Todas estas patologías, o sea, estas lesiones adquiridas, agudas, traumáticas y postquirúrgicas, se resuelven con lo que ustedes están aprendiendo o han revisado, con colgajos e injertos. O sea, y lo están desarrollando también en su práctica, lo están desarrollando en la teoría. ¿Ok? Pero dentro de las congénitas viene a ser lo que abarca la cirugía plástica pediátrica. Dentro de las malformaciones congénitas que aborda en forma general la cirugía plástica, por su prevalencia y frecuencia, en primer lugar están las malformaciones craneofaciales. En segundo lugar están las malformaciones de las extremidades, ejemplo, la sindactilia. Y en tercer lugar están las malformaciones del tronco,
Ejemplo, pectum excavatum, pectum carinatum, enfermedad o síndrome de Pola, por ejemplo. ¿Ok? Pero como la patología, dentro de las malformaciones por su prevalencia, por su presentación, las craneofaciales son las más frecuentes, entonces nosotros abordamos las malformaciones craneofaciales por cirugía plástica. ¿Ok? Eso es importante que ustedes me tengan en claro. Y dentro de las malformaciones craneofaciales, ¿ok?, las más prevalentes, con mayor incidencia, están las fisuras craneofaciales. ¿Ok? Las fisuras craneofaciales. Y dentro de las fisuras craneofaciales se encuentran las fisuras labiopalatinas. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a desarrollar las fisuras craneofaciales. Hay otras malformaciones craneofaciales como las craniosinostosis, las displasias craneofaciales, ¿okay?, que no vamos a abordar, porque esa patología es un manejo multidisciplinario, no lo aborda como tal la cirugía plástica pediátrica. ¿Ok? Entonces, para entender un poco las fisuras, otro lo denominan hendidura craneofacial. Su mismo nombre lo dice, la cara. ¿Usted recuerda la anatomía de la cara? Un momento. ¿Y recuerdan la anatomía de la cara? La cara se divide desde el punto de vista anatómico, perdón, la cabeza, desde el punto de vista anatómico, en un neurocráneo y un esplenocráneo. Neurocráneo viene a ser ese conjunto de estructuras óseas que forman la caja, la calota, conjuntamente con sus tejidos blandos, especialmente la piel cabelluda. La piel cabelluda es un tejido blando muy especial. Nosotros lo vemos como un cuero cabelludo, ¿no? No es así como tal, pero no es nuestro tema a desarrollar. Y el otro es el esplenocráneo, que es el cráneo visceral, significaría eso. El cráneo, parte de la cabeza, que contienen los órganos de los sentidos. ¿Cuál es la cara? Y la cara tiene un macizo, el macizo facial, y tiene un conjunto de tejidos blandos muy complejos. No, el neurocráneo solamente tiene la piel cabelluda y no tiene más. Y dos músculos, el músculo occipital, el músculo frontal, y entre ellos está unido la fascia epicraneal, o llamado también la galia. ¿Han escuchado eso? ¿Okay? Entonces es importante que ustedes puedan recordarme la anatomía. Entonces este pleno cráneo contiene estos órganos de los sentidos. Y estos órganos de los sentidos generalmente se encuentran en las cavidades que se encuentran en la cara. ¿Cuáles son esas cavidades que tiene la cara? Dos. La cavidad orbitaria, nasal y bucal. Y en base a esas cavidades se organizan todos esos tejidos blandos, esos músculos de la mímica que van a formar esfínteres naturales. ¿Ok? Y toda la estructura que va a dar soporte a la mímica facial. ¿Ok? Hay un concepto moderno que se está utilizando mucho, por ejemplo, para que tengan, basado en estos conceptos, saliéndonos un poquito sobre la rinoplastia. Ahora se habla de una rinoplastia dinámica.
Dinámica porque uno de los problemas que tenemos es que cuando operamos una nariz, en el tiempo la nariz, la rinoplastia es muy rígida. Entonces, antes que lo operen, la nariz es muy dinámica, muy móvil, que se mueve a los gestos de la cara. Entonces, estos conceptos están ingresando a la rinoplastia para mantener esa dinámica nasal que debe conservarse en la rinoplastia estética, para que de esa manera no se altere toda la mímica facial después de una rinoplastia. Son conceptos de avanzada ahora, ¿ok? Entonces, yo le decía, entonces, y no, estamos hablando solamente de la anatomía del esplenocráneo. Y si nosotros hablamos de la superficie de la cara, ustedes se han mirado en un espejo y se han observado cuánta superficie tiene la cara. ¿Alguien sabe? Alguien dirá 1, 2, 3, 4. Y si ustedes son detallistas, se van a dar cuenta que el profesor tenía razón. La cara tiene convexidades, ¿ok? Concavidades, zonas trapezoidales, cuadrangulares, zonas elipsoides, circulares. Y entonces se van a dar cuenta qué maravilla es la cara. Es un área de miles de superficies. Y estas superficies van a formar en la cara lo que se denomina las famosas áreas estéticas faciales, que en la actualidad en promedio son 32. ¿Ok? Aquí lo quiero llevar a usted, algo, probablemente de lo que estoy hablando, no me puedan entender, lo que les quiero llevar, que la cara es una gran superficie. Lo pueden entender como una superficie relativamente plana y regular, donde a ustedes le van a llamar la atención dos prominencias en la cara, que es la prominencia nasal y la prominencia labial. Eso es lo que llama la atención. Otros dicen que en tercer lugar llama la atención la eminencia ciliar y la eminencia mentoniana. ¿Ok? Y es una sola superficie. Cuando esta superficie de la cara, muchachos, no es continua, en alguna parte relacionada, por ejemplo, a la cavidad oral, o a la cavidad nasal, o a la cavidad orbitaria, se genera una discontinuidad que se observa en el momento del nacimiento. Estamos hablando congénito, patología congénita, esa discontinuidad de esa superficie facial se denomina hendidura o fisura. Y va a formar esta patología que se llama fisura craneofacial. No solamente se afectan los tejidos blandos, sino también se afecta el esqueleto del macizo facial. Vamos a ver que ese esqueleto también tiene una fisura. ¿Ok? Muy bien. Entendido el concepto de la fisura, vamos a desarrollar la clase. Un poco árida la clase. Muy bien. Esta patología de la fisura craneofacial es tan antigua como los albores y los inicios de la humanidad. Y hay culturas en el Perú precolombinas que utilizaron el huaco retrato como un medio de escritura que actualmente está considerado para representar lo que sucedía en la vida diaria de los hombres moche. Y aquí vemos que este hombre moche adulto, ni siquiera es un niño, tenía malformaciones craneofaciales. Primero, vean su oreja, esta oreja más pequeña. Tenía probablemente una microtia. Y si ustedes ven aquí, esta mitad de la cara, la mitad de la cara es normal.
Su eminencia malar, es normal, ¿eh? Es normal. Vean, acá está un poco hipoplásico, hemiatrofia facial, ¿ok? Probablemente hubiera tenido un teacher calling, no sabemos, una hipoplasia cigomático malar. Y otro, microptalmia, otra malformación. Y probablemente aquí, otra malformación que ellos quisieron representar, que es una fisura labial bilateral. Entonces, siempre ha existido. En cuanto a la embriología, un poco para entender, les he hablado de la fisura. Para entender la fisura craneofacial hay que entender la embriología facial. ¿Cómo se origina la cara? La cara es la expresión, es el resultado o la expresión de un trabajo que se da a nivel nuclear, genómico, molecular, bioquímico, celular y hístico en los primordios de los tejidos embrionarios en las primeras semanas de la vida de los seres humanos. ¿Ok? Todos esos fenómenos son muy coordinados, bidireccionales en algunos casos, en la cual hay una hiperplasia, hipoplasia, reabsorción de tejido, que al final dan origen a la cara. De hecho, con un print genómico de fondo. ¿Okay? A todo este proceso se le conoce como morfogénesis o la embriogénesis facial. ¿Ok? Que al final da como resultado tejidos blandos muy complejos, que acabo de mencionarlo, ¿okay? También estructuras nerviosas muy complejas, ¿okay? Y un macizo facial también sumamente complejo, que al final también contribuye a que se establezcan las irregularidades, las depresiones de la cara. ¿Ok? Cualquier elemento teratogénico que actúe en estos fenómenos tan ordenados, tan complejos, ¿ok? Van a dar origen a cualquier malformación craneofacial, especialmente las fisuras craneofaciales. ¿Ok? Eso tienen que tener en claro. ¿En qué momento se inicia la morfogénesis facial? Se inicia entre la cuarta y quinta semana. Doctor, cuando empieza a latir el corazón, por supuesto. ¿Ok? Para que vean que en etapas muy tempranas, para el ser vivo, es tan importante la cara. ¿Ok? Y la cara empieza a organizarse alrededor de una cavidad primitiva, que es el estomoideo. Y alrededor del estomoideo, entre la cuarta y quinta semana, van a organizarse y rodear los procesos o prominencias. La prominencia frontal, que va a dar el proceso frontal. Y luego esta prominencia mandibular, que va a dar origen al proceso mandibular. Y después se van organizando las otras cavidades. Ojo, comienza entre la quinta. Y se lleva a cabo la morfogénesis facial para formar la cara entre la quinta y séptima semana de la vida embrionaria. En esas 2 semanas prácticamente se organiza la cara. Y le decía que la cara se va a organizar a partir del proceso frontal, del proceso nasal, del proceso maxilar y mandibular. ¿Qué vienen a hacer estos procesos? Estos procesos vienen a ser un conjunto de tejidos embrionarios que contienen las 3 láminas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo.
y que se van a organizar alrededor de 3 cavidades. La primera cavidad que aparece entre la cuarta y la quinta es el estomoideo. Y entre la quinta y séptima semana aparece la cavidad orbitaria, la cavidad oral y la cavidad nasal. ¿Ok? Eso me tienen que tener en claro, presente. Entonces ya les he hablado. ¿Qué viene a ser la fisura craniofacial? Es esa pérdida de continuidad de tejido blando y óseo que puede ocurrir en la superficie facial o alrededor de las cavidades de la cara, orbitaria, oral y nasal. ¿Ok? La etiología de las fisuras craniofaciales, muchachos, es epigenética. ¿Qué significa? Multifactorial. No se conoce un factor determinante, ¿ok? Pero existen algunos elementos, algunos factores etiopatogénicos que tienen ciertas relevancias que debemos tomar en cuenta. Si un niño nace con fisuras craniofaciales, hay que escudriñar la historia clínica, ¿ya?, prenatal de este niño. Uno de ellos es la infección del virus de la influenza tipo 2. Es un ARN, muchacho, mutagénico. ¿Ok? Hemos pasado por 2 años de pandemia de un virus, ARN también. ¿Ok? Que aparentemente no hay estudios, no sé qué saldrá en los futuros años, de la influencia del 19, del COVID-19 en las gestaciones tempranas. ¿Ok? Lo otro es este protozoo, el toxoplasma. ¿Ok? Algunas enfermedades metabólicas también se han encontrado que puede predisponer a la aparición de fisuras craniofaciales, especialmente en madres diabéticas y con hipotiroidismo. ¿Ok? Y el consumo de productos teratogénicos, algunos alquilantes que se pueden utilizar en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, esteroides, hay que tener mucho en cuenta. Ahora todo el mundo se toma un corticoide, dexametasona, prednisona, hay que tener mucho cuidado porque puede predisponer, ¿ok? Ya sabemos los ansiolíticos, los anticonvulsivantes y los antimetabólicos. Entonces hay que cuidar mucho a la madre durante la etapa embrionaria, ¿sí? Especialmente en las primeras 5 o 8 semanas, los 2 primeros meses. ¿Ok? Por eso en otros países hay una enorme responsabilidad de la gestación. ¿Ok? Cuando yo estuve en el hospital de Detroit, Henry Ford, allá en la ciudad de Michigan, tuve la oportunidad de estar 6 meses, bueno, en el servicio de cirugía plástica, ¿no? Roté con uno de los number one en cirugía mamaria del mundo, el doctor Dennis Hammond, ¿no? Tuve esa suerte. También veíamos un poco de patología congénita y observé cómo hacen mucho lo que se llama una educación en las poblaciones, en las mujeres en edad fértil, que el diagnóstico de la gestación sea lo más precoz, lo más rápido, para cuidar las primeras 8 semanas de gestación o 12 semanas a esta madre gestante. A diferencia que en nuestro país se enteran a las 12 semanas y esa paciente ha tomado corticoides
ha tomado ansiolíticos, fumado, ha tomado droga, etc. No hay una cultura y una conducta por cuidar muy tempranamente nuestra gestación. ¿Ok? Por eso, cuidemos esta etapa, especialmente quinta, de la morfogénesis facial. ¿Y por qué las fisuras craneofaciales producen mucho impacto en el entorno familiar? Genera ansiedad, dolor, y eso se transmite a los niños. ¿Ok? Hay teorías acerca de la aparición, cómo se forman las fisuras o hendiduras craneales. La más antigua, la más sencilla de interpretar estas fisuras es el defecto de fusión, que quiere decir que la cara, en el punto medio de la cara o alrededor de la cara en etapas embrionarias, todos estos procesos faciales se juntan y forman una lámina homogénea. Estos procesos se juntan, básicamente vienen a ser láminas de ectodermo y forman una superficie única. ¿Ya? Luego de haberse establecido esta fusión, recién migra el mesodermo. Y el mesodermo va a dar origen al macizo facial. ¿Ok? Y a estructuras de los tejidos blandos también. Cuando se altera estos procesos de unión, no se completa esa unión de esos procesos, en esos puntos de falta de unión se forma una hendidura y aparecen las fisuras craneofaciales. Las descritas por el profesor Pullman, Ibau y Poliéster se llama la demigración y penetración mesodérmica. En este caso, se dice de que la cara es una hoja ectodérmica única, ¿ok? Y para que eso ocurra, es importante que se establezca la migración mesodérmica, ¿ok? Si no hay migración mesodérmica, se va a formar una hendidura en el macizo facial. O sea, el mesodermo y el proceso mesodérmico migran y no se unen, forman hendidura. Pero la cara sigue siendo una hoja única de ectodermo. O sea, no hay necesidad que las placas ectodérmicas se unan para que exista la penetración mesodérmica, sino el mesodermo migra indistintamente. En esos puntos donde el mesodermo no se ha unido, puede generar dos fenómenos. Uno, ese punto puede estimular a la reabsorción de ese ectodermo, que se encuentra en ese punto de falta de unión del mesodermo, y generarse una hendidura en la superficie. Entonces, la hendidura va a ser de tejidos blandos y también de tejido óseo. Pero también puede tener otro camino, otra conducta, esa falta de unión mesodérmica. Solamente no se une el mesodermo, se establece la hendidura ósea, pero esa falta de unión no es suficientemente fuerte para producir la reabsorción del ectodermo. Por lo tanto, los tejidos blandos de la superficie no sufren hendidura, no sufren fisura. Esta teoría es más completa que la falta de fusión, porque en la teoría de la falta de fusión es necesario que la lámina ectodérmica se una para recién producir la migración del mesodermo. Y al no haber la unión de las láminas ectodérmicas, el mesodermo no migra, por lo tanto,
se forma una hendidura completa que afecta a la piel, los músculos y el hueso. Hasta ahí estamos bien en la falta de fusión. Pero aquellos pacientes en la cual ustedes observan que la piel facial, los tejidos blandos están indemnes y ustedes presionan y encuentran una depresión. Le sacan una resonancia o una tomografía de litografía ósea y se dan cuenta que hay una hendidura ósea. ¿Podría explicar la teoría de la fusión esta fisura del macizo facial? ¿Solo del macizo facial? No. No podría explicar. En cambio, la teoría de la penetración sí explica esas dos eventualidades. Por eso se dice que es la más completa. La epidemiología, como la gran mayoría de las malformaciones congénitas en nuestro país, es escasa. Entonces, siempre las fisuras craneofaciales lo encontramos asociadas a las fisuras labiopalatinas. ¿Ok? Siempre. ¿Ya? Entonces, se habla de una extrapolación, una estadística mundial, que las fisuras craneofaciales, más o menos 1 a 5 casos por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Cómo clasificamos las fisuras craneofaciales? La clasificación lo hizo el doctor Paul Tressier en el año 1973. Y esta clasificación lo hizo mediante criterio clínico. Utilizó el criterio anátomo-clínico en sala de operaciones. ¿Qué hacía el doctor Tressier? Se daba al paciente y evaluaba los tejidos blandos, los huesos, la cavidad, si había compromiso óseo. Mediante una descripción anatómica hacía el diagnóstico y la clasificación de las fisuras labiopalatinas. En sala de operaciones, sedado el niño porque nos permite evaluar mejor, en mejor estado de los niños. Y nadie supera a la clínica, por más análisis, exámenes que tengamos. En esos tiempos no había resonancia ni taque helicoidal con reconstrucción del macizo facial, que ahora existe. ¿Ok? Muy importante la evaluación del recién nacido para buscar fisuras craneofaciales. ¿Y en qué consiste esta? Después las fisuras han sido mejoradas, las clasificaciones, por el doctor Kawamoto, recientemente todavía vive, un experto en microtia en el mundo. ¿Ok? Estas fisuras pueden ser generalmente unilaterales, pueden presentarse bilateral, ¿ok? Poco frecuente. ¿Cómo es la clasificación del doctor Tressier? La clasificación del doctor Tressier lo hace en los tejidos blandos y en el macizo facial. Divide la cara, considera la cara como un hemisferio, como un elipse, como un ovoide, y lo divide en dos mitades por este meridiano. Entonces, la hemicara derecha y hemicara izquierda. Entonces, este meridiano empieza del labio superior hasta el punto metópico en la frente, la parte más prominente de la frente, y le da una numeración al labio 0 y a la zona más superior 14. Y dice que todas las fisuras que se encuentran en el lado de la cara, propiamente la cara, lo va a denominar 0, 1, 2, 3, hasta el 7. Y todas las fisuras que se encuentren en la parte craneal de la cara, la frente es una parte compartida con el neurocráneo, en la parte craneal de la cara. La parte craneal de la cara lo va a denominar de 14 en forma descendente hasta el número 8. ¿Ok? Si la fisura se encuentra
en la cara, en el meridiano, será una fisura 0. Si esa fisura se extiende hacia la frente, será una fisura 14. ¿Ok? Si la fisura se encuentra en el 7, fisura Tresier 7. Aquí en el que se continúa con el ángulo, con la comisura del labio, 7. ¿Ok? Si la fisura se encuentra en 6 y se continúa con su expresión, que es el 8, será una fisura 6 y 8. Igualmente también lo trasladan esta clasificación hacia el esqueleto de la cara. Porque los huesos también, de acuerdo a la teoría, sufren fisura. Doctor, no se le escucha. Gracias. Les decía de que si la fisura se extiende a la zona mentoniana, recibe el número de 30. Y aquí vean cuáles son los números del componente craneal de la fisura. Del 11 hasta el 8, componente craneal. Y del 7 hasta el 0, componente facial. Pero se correlacionan, ¿ah? Si acá es 1, se extiende hacia la frente, será una fisura 1, 13. La fisura 2, 1, 12. Fisura 3, 3 y 11. Su correlato craneal. ¿Ok? Igual para los huesos. Esta es la primera fisura, la displasia internasal. Es una fisura craneofacial que afecta la cara, pero en medio de la cara, o sea, la nariz. Se caracteriza generalmente por la ausencia de un tabique nasal. La fosa nasal es una sola fosa nasal, no hay dos fosas nasales. Da la impresión que habrían dos narices, por eso se le conoce como nariz bífida. ¿Ok? También las órbitas están separadas, porque como existe dos narices, se tienen que crear espacio. A eso se llama hipertelorismo. ¿Ok? Puede haber también esta ausencia de la lámina perpendicular y cribosa del etmoide, por lo tanto, la meninge frontal puede prolapsarse por la fosa nasal. ¿Ok? A veces la holoprosencefalia puede estar presente en estos pacientes y puede ocasionar la muerte prematura. Acá es hipertelorismo, no hipotelorismo. Este es un Tresier 0. Miren cómo están separadas las órbitas, parecieran que habría dos narices. La falta de fusión, una sola fosa nasal. Probablemente se extiendan, probablemente no tiene el componente craneal. Y aquí no hay huesos de la nariz, hay ausencia de los huesos de la nariz. Y en su estudio de TAC helicoidal con reconstrucción en 3D, tienen que pedir así, no solamente al doctor, me encuentro en un hospital público, no hay eso. Piden una radiografía simple. Pero ahora todos los hospitales tienen una TAC. Ponen TAC helicoidal con reconstrucción en 3D del macizo facial. Y ahí encuentran, ¿ve? Que esta fisura, por ejemplo, en su componente craneal es un 0,14, se extiende hasta la hendidura metópica. ¿Ok? Vean, está bipartido también el maxilar. Este es uno mucho más severo. Hay una ausencia premaxila. Entonces, eso le va a permitir un diagnóstico mucho más preciso del Tresier 0
en su expresión craneal, en su expresión ósea. La nasoquisis significa narices partidas o narices en hendiduras. Ahí en la nariz vamos a encontrar un tresier, ya no cero, sino se va lateralizando 1 y 2, y se comprometen los arcos alveolares, incisivos, centrales y lateral. ¿Ok? Puede haber fisura labial. ¿Ok? Fisura labial. Y en el caso del tresier 2, la apertura piriforme puede estar afectada. ¿Ok? Y aquí en este caso se puede afectar la lámina papirácea del etmoide y la apófisis ascendente del maxilar, como también la apófisis nasal del hueso frontal. Todo eso constituye el esqueleto lateral de la nariz. Se puede afectar, muchachos. ¿Ok? Vean acá. Un tresier 1 que tiene un componente asociado a otra malformación que es microtia. ¿Okay? Vean acá una fisura. Y le toman una radiografía, se está afectando la apertura piriforme, ¿eh? Dentro de la fosa nasal. ¿Ok? Tresier 1. Vean acá otro tresier 2. Compromiso más lateral de la fosa nasal, más evidente el piso, y van a ver que a nivel alveolar hay una fisura también. ¿Ok? Tresier. La hendidura oronasocular. Esta hendidura se caracteriza, esta fisura craneofacial se caracteriza porque comunica su afección a la cavidad oral, a la cavidad nasal y a la cavidad ocular. Por eso se le llama oronasocular. Es el famoso tresier 3. Se afecta el arco de Cupido, la parte lateral también de los párpados inferiores, puede haber un coloboma a ese nivel, los caninos, puede haber fisura alveolar que afecta a los caninos, y en su trayecto facial se afecta el conducto nasolagrimal. Al afectarse el conducto nasolagrimal, y una de las características de estos niños es la epífora. ¿Alguien sabe qué cosa es epífora? ¿Hola? Edgar. ¿Están presentes en mi clase? Sí, sí, doctor. ¿Qué es epífora? Es la secreción lagrimal, doctor. Es Sí, sí. lagrimeo permanente. ¿Sí? Llora todo día y noche. No hay conducto nasolagrimal. Cuando tú veas un niño aparentemente normal, no hay fisura en los tejidos blandos, ¿sí? Y hay veces en el nacimiento no te vas a percatar, pero a los 4 o 5 días tú ves que están en lagrimeo en un solo lado. Tú inmediatamente le dices, doctor, en este niño tiene epífora. Y yo he aprendido en cirugía plástica que debemos descartar una fisura craneofacial. Pero pero no hay nada, mira, observa. No, doctor. Puede no haber compromiso de los tejidos blandos en la fisura craneofacial, pero sí del esqueleto macizo facial. Así lo menciona la teoría de Poliéster y Bao, la teoría de la penetración mesodérmica. Por lo tanto, doctor, hay que solicitarle un ataque helicoidal en 3D, reconstrucción del macizo facial. Tú le dices eso al asistente de pediatría, no te va a decir nada, o sea, va a decir, doctor, haga usted lo que vea conveniente, y mañana lo vemos en la visita médica. O sea, le das una charla, pero así, un sacudón a cualquiera. Ustedes tienen que ser internos así. Yo he sido de esa generación de internos en el 2 de mayo, donde esos maestros ya se han muerto, algunos que quedaban por el COVID se han muerto. Era así. O sea, la discusión,
el decir, el saber, escuchar. Antes no teníamos virtualidad, teníamos que hacer resúmenes, ¿ok? Pero eso, por eso es importante, ¿ya? Muy bien, parece que todos se han ido de la clase y no están, la impresión, ¿no? Edson nomás está presente. Ahí levanten la mano. Ya. 12 y están presentes 18. 13. De los 18, 13 nomás me han levantado la mano. Ya se fueron a hacer otras cosas. No puede ser. Bueno. Este es un tresier. Tresier 3. ¿Ok? Muy bien. O también hendidura oronazo ocular. Es muy aparatosa, muy severa, muy deformante. Estos niños tienen su sistema nervioso central indemne, con todas sus cualidades íntegras. Y en Perú, aquí en nuestro país, no tenemos esta capacidad para resolver este tipo de problemas, porque no tenemos ni siquiera un programa de fisura labio-palatina. No tenemos un instituto donde no se hace eso. No hay un instituto donde conglomere una unidad de tratamiento de malformaciones craneofaciales. Que exista gente entrenada multidisciplinaria, porque para el manejo de estos pacientes se necesita cirujanos plásticos pediatras, cirujanos maxilofaciales pediatras, torrinos pediatras, ¿ok? Neuropediatra, ¿ok? También óculos plásticos pediátricos, que no sé, pediatras especializados, foniatras, médicos nutriólogos, rehabilitadores, ¿ok? Psiquiatras, psicólogos, etc. Entonces, vean ustedes. La meloquisis es la fisura en la cara propiamente dicho, en la mejilla, y es el Tresier 4, ¿ok? Es mucho más lateral que el Tresier 3, ¿ok? Afecta la parte lateral, el párpado inferior, lateral al arco de Cupido, como fisuras, labios palatinas asociadas, y es lo más frecuente que a veces se encuentra. Y como compromete mucho el piso de la órbita, puede haber prolapso del globo ocular. Este es un Tresier. En este Tresier 4 está comprometido el piso de la boca y también la fosa infraorbitaria. Hay mala posición y poco desarrollo del nervio infraorbitario, el ván infraorbitario. Se ha desplazado, no está ubicado. ¿Okay? Esto puede ser prolapsar el glóbulo. Estos niños cerebralmente son normales. En otros lugares le dan mejor calidad de vida. El Tresier 5 es un poco más rara, ¿okay? Se origina en la parte más lateral del labio, puede afectar el labio inferior, afección de la arcada dentaria en la premolar, del orificio infraorbitario y siempre está asociado a microoftalmia. Su componente craneal del Tresier 5 es 9, ¿eh? No se olvide. El Tresier 6 también viene a ser una fisura poco frecuente en la cual el coloboma es muy lateral al párpado inferior, ¿ok? Y puede haber ya compromiso del punto de vista óseo del zigoma, de la unión zigomático maxilar. Y eso puede generar una hipoplasia. Y hay que descartar como el síndrome de Teacher-Collins. ¿Ok? Nuevamente, el Tresier 7. Mire, el Tresier 7 es una patología conocida con bastante prevalencia, a diferencia de las otras fisuras craneofaciales,
1 de cada 3.000 nacidos en nuestro país. No es microstomía, macrostomía hemifacial, ¿no? En lugar de micro es macrostomía. Una de las características del Trezier 7 tiene una boca grande y la fisura afecta la comisura del labio. Prácticamente todo el labio, la comisura está muy lateralizada hacia la región maceterina. ¿Ok? Puede haber afección del quinto y séptimo par craneal. ¿Ok? Eso es importante también, porque en esta fisura algunos nervios del quinto par no llegan a las partes esperadas. Entonces puede generar problemas de la dinámica de la cara. Aquí está, este es un Trezier 7 bilateral, que es poco frecuente, normalmente es unilateral. Es una macrostomía gigante, llamada también síndrome otomandibular. ¿Por qué? Porque en este paciente hay malformaciones de la oreja, hipoplasia mandibular, y a su vez una macrostomía. Acá le voy a presentar un caso que tuvimos en el hospital, un Trezier 7 con una macrostomía, ¿vean? ¿Okay? Una hipoplasia mandibular, ¿ok? Muchas veces hay que descartar el famoso síndrome de Goldham, pero no era síndrome de Goldham, era una fisura Trezier 7, que es lo que hicimos, operamos a este niño, operamos la macrostomía. Después de operado, como tenía hipoplasia mandibular, se puso distractores y estos distractores socios permitieron el crecimiento del remanente mandibular. Y de esa manera este niño mejoró su contorno facial. Eso lo hicimos en el hospital conjuntamente en los primeros años, cuando era asistente, todavía no me definía por qué su especialidad dedicarme, pero me di cuenta que en este país a las autoridades y al mundo no les importa a los niños. ¿Sí? El Trezier es mucho más severa, este Trezier 7, es un componente craneal, afecta básicamente la pared lateral de la órbita, la unión cigomático-frontal, ¿ok? Y también por tener esta afección cigomático-frontal, afecta la ATM, ¿ok? Puede haber una ampliación de globo. Este es el famoso teacher calling o disostosis mandíbulo-facial. Si estos niños son normales, muchachos, puede presentar hendidura el teacher calling, 6, hendidura 6, ¿ok? Hendidura 7, ¿ven? Acá hay una hendidura 7 y hendidura 8. Y a su vez puede presentar un teacher calling, que es hipoplasia cigomático-malar. Siempre cuando vean un teacher calling, tómenle su tomografía helicoidal, porque puede estar presente fisuras craneofaciales. El Trezier 9 es una hendidura puramente craneal, rarísima. Afección básicamente el techo de la órbita y la región de la ceja. Problemas en la glándula lagrimal también. Y puede haber una combinación de Trezier, ¿ok?, con su componente craneal. Este producto de la combinación es un Trezier 014, en la cual este paciente no solamente la cara se ha afectado por esta, vean, displasia internasal, ¿ya? Un Trezier 0, pero también se ha extendido hacia el cráneo, sería 14. Acá ustedes ven de que no existe hueso, están palpando el lóbulo frontal, una fisura craneal. Entonces un Trezier que su componente facial se ha extendido hacia el cráneo, 0,14. ¿Ok? Muy bien. Vean que también hay combinaciones, no solamente las fisuras craneofaciales pueden presentarse con su componente craneal, sino combinarse entre ellas. Por ejemplo, un Trezier 4, ¿okay? Un Trezier 1, aquí también,
anoftalma, microteama, Tresier 3, Tresier 2, múltiples combinaciones. Vean acá tenemos microstomía, acá hay un Tresier 10, 11, 12, aquí vemos un Tresier 2, 1, 3, con fisura labio-palatina, que pueden ser parte del componente de la fisura cráneo-facial. Y en cuanto a tratamiento, muchachos, el tratamiento de las fisuras cráneo es un manejo multidisciplinario. Y ese equipo debe estar entrenado, capacitado y en constante entrenamiento. Es una inversión bastante grande. En Sudamérica, los países que tienen instituto de malformaciones craneofaciales, Brasil, le sigue Chile y le sigue Colombia. Nos llevan enormes ventajas a nosotros, especialmente Brasil. En el Perú no hay ni siquiera un programa de fisura labiopalatina, ni malformaciones craneofaciales. Muchas veces estas malformaciones son ocultadas o por otras infecciones severas se mueren. No supimos de esos niños, de su existencia, porque genera bastante impacto estas fisuras y acaban en ocultamiento en las regiones altoandinas de la selva y lo asocian con mitologías y cosas subterfugias. Entonces estamos como país y mal desde el punto de vista de salud, mientras que los políticos y el presidente se dedica a pelear en otras cosas y no este tipo de problemas tan importantes para la salud pública de nuestro país. Entonces el manejo es a 3 niveles importantes de forma multidisciplinar. El aspecto del esqueleto óseo. Mediante injerto óseo, distracciones o osteoplastías, se puede corregir las fisuras cráneas. Y ahí participa el cirujano pediátrico de cabeza y cuello, el otorrino y el neuropediatra, neurocirujano pediatra, en conjunto, para restaurar el componente óseo. Una vez que hemos restaurado el componente óseo, hay que restaurar la parte de los tejidos blandos. Y los tejidos blandos profundos vienen a ser los músculos de la mímica. Se puede hacer alguna recreación, injerto de nervios para recuperar la mímica y una serie de procedimientos y alternativas y medios que nos permitan un poco reanimar esa cara. Y luego la piel. La piel puede ser mediante colgajos, que es lo más frecuente en cara, y lo que se utiliza. Previamente se puede usar expansores tisulares para tener mayor cantidad de tejidos, dermograsa y poder lograr una cobertura adecuada. Es un trabajo en conjunto donde participan cirujanos pediatras, microcirujanos, ¿ok? De altísima especialidad, que nos falta en nuestro país, muchachos. Y la hendidura 30, yo con lo que dije, es cuando el Tresier 0 se prolonga hacia el mentón y afecta el labio inferior y además el mentón. Ustedes ven, no confunda con el mentón partido. Yo, por ejemplo, tengo mi mentón medio partidito y no tengo fisura, es genético. Ojo, te toman una radiografía, el hueso está indemne. Eso significa que es una expresión, una superficie, ¿ya? De la cara, ¿ok? Y a veces toda esta hendidura 30 puede estar asociada a otras malformaciones cervicales, como quistes tiroglosos. Voy a presentar un caso clínico del hospital que tuvimos. Era una niña, la lactante, de 4 meses, aparentemente parto tóxico. En la historia clínica, una etapa prenatal sana o obstétrica, un estudio genético normal, y si la malformación asociada era holoprosencefalia y hipoplasia ocular derecha. Esta de la holoprosencefalia a la niña le daba mal pronóstico, un pronóstico sombrío de pocos meses de vida. En realidad murió a los 8 meses esta niña. ¿Ok?
Vean ustedes este caso clínico en el hospital, fisura labiopalatina, asociada a la fisura craneofacial. Esta fisura labiopalatina formaba parte de la fisura craneofacial. También había una fisura en el piso de la fosa nasal, un Tresier 1, 2, ¿ok? Probablemente. También fisuras craneales, mira, un coloboma de párpado superior. Era terrible este caso. Y nos mandaron porque nos decían que esta niña cada vez se anemizaba, cada vez se desnutría, tenía 2 meses, 3 meses, para cerrar el labio y el paladar y pueda succionar, pueda alimentarse. Y vean un amplio y severo, una fisura palatina con un primordio de Bomer y de tabique nasal, lo cual se comportaba también casi como una fisura cero. ¿Ok? Muy bien. Pobre niño. Entonces el diagnóstico inicial clínico fue un Tresier 3, un Tresier 11 y un Tresier 10. Cuando se le tomó una resonancia helicoidal, encontramos que tenía un Tresier 2 y 1. ¿Ok? Un Tresier 2 y 1. Por eso, en el macizo facial es importante el estudio de imagen. Es importante también el estudio anátomo clínico. Muy bien. Si hay alguna pregunta, están presentes los 18. Alondra, Álvaro, Edson está. ¿Alondra está presente? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Álvaro, Daniel. No está Álvaro, ¿no? Ah, ya. Edson, Sí, doctor, presente. Graviela, Isabel, Presente, doctor. Buenas tardes. Jennifer, Yanina, Bonifacio. Yanina, ese apellido es de la selva central. Jennifer, Angie Altamirano, Presente, doctor. Buenas tardes. José Anel, José, ¿eh? ¿Está? Yo sí, doctor, sí, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Katia Beatriz, Sí, doctor, buenas tardes. Lady del Pilar, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Lixi, ¿sí está? Sí, doctor. Presente. Aquí estoy. Lucía, Sí, doctor, buenas tardes, presente. Paola, Buenas tardes, doctor, presente. Renato, Buenas tardes, doctor, presente. ¿está Renato? Sí, doctor, buenas tardes. Ok. Víctor, Buenas tardes, doctor, presente. ok, Víctor. Y Jenny, Presente, doctor. 17 en la clase. Muy bien, me parece interesante esta participación de este grupo, que normalmente en mi clase no participan mucho, no les gusta malformación. Si hay alguna pregunta para responder o para dar terminado la clase. ¿Todo bien? Sí, doctor. Todo claro. Perfecto. Entonces, espero que les haya servido un poco mi clase. Y bueno, cualquier cosa, si en algún momento hacen el internado en Revaliati, nos encuentran en el servicio de cirugía plástica para estar a su servicio y despejar dudas. ¿Ok? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.